Muchas gracias, en primer lugar, también yo por la invitación de Impulso Ciudadano y por la Fundación Transición Española. Realmente, como ha dicho José Luis Zabala, el presidente de esta última, estamos en un momento álgido para la sociedad civil, no porque se esté haciendo presente, sino porque ha estallado la sociedad civil reclamando opinar sobre cosas en las que la clase política parece mucho más paralizada, y nos impacientamos todos por la necesidad de dar respuestas a los problemas que tiene el Estado español, la estructura del Estado en España, que son problemas descomunales realmente. Yo creo que nos estamos enfrentando a problemas de dimensiones históricas, como las generaciones vivas no recordamos otro, y además de muy difícil resolución, porque son tantas las instituciones tocadas de ala, son tantas las instituciones que están a la baja y en demérito, que el repaso que la Constitución necesita no afecta solo al título octavo, sino a la práctica totalidad de las cosas que allí se regulan. Y acometer una reforma constitucional no es nunca sencillo, y en España menos todavía, porque somos poco aficionados en general, y la historia lo demuestra, a utilizar el poder de reforma constitucional. Nos gusta más el poder constituyente, y cada vez que tenemos que adaptar a los tiempos una Constitución, preferimos derribarla y construir desde abajo otra nueva, en lugar de retocar lo que teníamos. Yo comparto con Joaquín Tornos también, como él conmigo, algunas de las cosas que ha dicho y otras menos. Por ejemplo, comparto con él que la solución descentralizada para el Estado ha sido una bendita solución en 1978, porque realmente en los albores del nuevo régimen constitucional no había otra solución posible para España que cambiar la agotada centralización del sistema franquista, que prorrogó con mucha más fuerza todavía una centralización que es al menos bisecular, cuando no multisecular. Eso estaba agotado como la dictadura misma, como la inexistencia de Estado de Derecho, y entre las reclamaciones populares y políticas de aquel tiempo figuraba la autonomía o la descentralización, incluso en los lemas de las manifestaciones callejeras. De modo que aquello fue una necesidad, y en buen momento se organizó en España un Estado descentralizado. Los resultados del experimento, en efecto, tampoco han sido malos. Hemos tenido, hay que reconocer las ventajas que el modelo ha tenido y en fin, no dejarse llevar por la ansiedad que produce ahora lo mal que funciona todo, para intentar dar un giro a ese modelo y cambiarlo por otro de sentido radicalmente contrario, que en estos momentos no parece ni política, ni social, ni económica, ni jurídicamente posible. En fin, hechas estas alabanzas, en las que coincido con Joaquín Tornos, hay otras muchas cosas, sin embargo, que hay que poner de manifiesto. La Constitución de 1978, y muy especialmente el título octavo, adolece de un defecto esencial y de partida, que es una regulación muy improvisada. Realmente los constituyentes jugaron con una ventaja enorme que tenían, que era el cierto temor a la repetición del régimen político que se acababa de dejar, la ventaja de poder disponer, contando con que habría con seguridad una transición en la que podría asegurarse que no volverían enfrentamientos a España de ninguna clase, y en esos términos es muy fácil hacer regulaciones y que las regulaciones se acepten por los políticos y por los ciudadanos. Pero fue, no obstante, mirada ahora con perspectiva, una ocasión perdida, aquella de la transición, en cuanto que no se reguló de un modo más pormenorizado y se podía haber hecho el Estado. Y ahora estamos padeciendo algunas de las deficiencias que el título octavo presentaba desde el principio. Hemos contribuido todos a taparlo. Hemos contribuido a taparlo principalmente nosotros, algunos de los que estamos sentados en esta mesa, que no al menos a mí no me duelen prendas en afirmarlo. Hemos contribuido a taparlo porque nos parecía que merecía la pena tirar adelante con esas ideas y con esas regulaciones, porque había que ayudar a que el país tuviera una época de tranquilidad institucional
y por eso hemos escrito todos en el sentido de mejorar lo que la Constitución decía, que era sustancialmente mejorable, y disimularla inventando cosas que la Constitución no decía y haciendo explicaciones que no estaban en la Constitución, sino que las hemos creado los juristas y que hemos conseguido no solo crearlas, sino que además se las crea luego el Tribunal Constitucional y las acomode y ajuste a su jurisprudencia. Este es un mérito y al mismo tiempo un pecado que hemos tenido porque hemos mantenido esta situación durante bastante tiempo. Estuvo poco meditado el título octavo y además, tal y como está configurado, es un título que está pensado para ser transitorio. Basta con decir que la mayor o buena parte de las disposiciones que acumula ese título, que incorpora ese título, son disposiciones que han agotado su eficacia, que agotaron su eficacia en su primera y única aplicación. Regula cómo se accede a la autonomía, qué son los estatutos y cuestiones que una vez utilizadas podrían salir de la Constitución sin ninguna merma. Un título transitorio, un título de ensayo, podríamos decir, de ensayar un modelo alternativo que no sabíamos tampoco a dónde conducía, porque nadie había establecido la planta de las autonomías españolas. No sabíamos si iba a haber 3 o 10 o 17, como ha terminado habiendo, o 27, si cada provincia de España o 50 se hubiera transformado en comunidad autónoma, cosa que, como se ve por las uniprovinciales, la Constitución tampoco prohibía. De modo que los resultados son resultados no previstos. No solo es que la Constitución esté llena, en el título octavo, de regulaciones precipitadas o poco pensadas, sino también que la regulación conducía a una situación, a unos resultados no previstos desde el propio texto constitucional. Y estos son cuestiones graves que a la postre han venido llenando de problemas el funcionamiento ordinario del Estado y que ahora se nos han acumulado. Realmente lo que ocurre es que el tiempo en que duró la opulencia económica, todo esto estaba mucho más tapado que cuando ha entrado de lleno la crisis en nuestros bolsillos. La crisis no ha provocado, la crisis económica no ha traído la crisis institucional. La institucional estaba ahí y la crisis económica lo que ha hecho es revelarla o potenciarla o manifestarla de un modo más rotundo. Y digo además que no solo no la ha traído, sino que la crisis económica se irá y la crisis institucional permanecerá tan viva y mucho más difícil de resolver que la crisis económica, cuyos arreglos no dependen tanto de las buenas políticas económicas, sino que también, como la historia demuestra, dependerá del ciclo. El ciclo es una entelequia, un ser espiritual que nos sobrevuela y que de vez en cuando nos condena al infierno económico y otras nos mete en la prosperidad sin que sepamos realmente cuáles son los elementos a que se atiende esa mecánica. Pues bien, así las cosas, estamos todos diciendo que la Constitución reclama un cambio. Lo decimos más bien, fíjense, los juristas o las personas que estamos fuera de las instituciones, mucho más que los políticos. Realmente a la pregunta a que se atiene la jornada de esta tarde, ¿es necesario un cambio del modelo? Pues habrá que preguntar quién lo pide, quién está pidiendo un cambio radical de ese modelo, porque si nos fijamos bien fuera de Cataluña y quizá en el País Vasco, un cambio radical no se aprecia que la gente lo esté pidiendo. En Cataluña, por lo menos, los partidos políticos dominantes se sienten incómodos con el modelo constitucional que tenemos. Y los vascos están ahora más tranquilos, pero de vez en cuando también lo dicen, que sienten una cierta incomodidad muy paliada, en este caso, por el buen sistema de financiación de que gozan. Pero el caso es que esa incomodidad se percibe más bien en la periferia que en el resto de las comunidades autónomas, que están todas muy cómodas, que están en general, todos los grupos que las dominan muy cómodas. Y están muy cómodos porque, aunque saben ellos, como sabemos nosotros, que esto no funciona, han conseguido acumular una cantidad de poder y consolidarlo en términos que la conveniencia política y humana explica que no lo quieran alterar en modo alguno. Pero somos nosotros, la sociedad civil, los llamados expertos, los intelectuales, los movimientos ciudadanos, los que tienen que apreciar
que un Estado no puede seguir funcionando así. Además, porque esa transitoriedad de que hablaba ahora se ha agotado hasta naturalmente. Ni las constituciones ni las leyes se hacen para ser eternas. Y esta nuestra va a cumplir 35 años de edad, que es ser Matusalén en materia normativa. Necesita arreglos porque las normas no están previstas para durar tanto tiempo. Y en esta se notan los achaques de la edad, además de los defectos originarios a los que me he referido. ¿Qué apreciamos nosotros en la Constitución y por qué decimos realmente que el sistema no funciona y que nuestros problemas, ciñéndolos ahora al título octavo, son de enorme gravedad y de una dificultad de resolución realmente muy profunda? Pues notamos, en primer lugar, ineficiencia. La ineficiencia se nota mucho en la relación entre la Administración y los ciudadanos. Las respuestas que dan los ciudadanos, que dan las administraciones públicas a los requerimientos de los ciudadanos son oscuras, impredecibles, cambiantes, tardías en la normalidad de los casos. No hay normas claras a las que atenerse y realmente los derechos de los ciudadanos están padeciendo una merma en las garantías que es continua y que va en decremento día a día. Si puedo, ahora les explicaré con más detalle esta circunstancia. Esto viene, en primer lugar, de que el ordenamiento jurídico, es decir, el universo de las normas que rige la convivencia de los españoles de los diferentes territorios y que rige la organización pública, es un universo realmente inmanejable. Hay una enorme cantidad de disposiciones vigentes. Esto por sí mismo no tiene que producir consecuencias nefastas, porque ahora contamos con estupendas herramientas informáticas que nos llevan a la norma vigente y aún a los textos, por más difíciles que sean de encontrar, con bastante facilidad. El problema no es tanto de la abundancia y poder navegar en el océano de las normas, sino de la calidad de ese ordenamiento, que es un ordenamiento en el que es muy difícil identificar entre muchas cuál es la norma que vale, cuál es la norma vigente, la válida y la eficaz. Y esto porque las normas son dictadas por muchos legisladores que producen leyes y otra clase de disposiciones normativas en base a unas competencias que no están bien definidas. La clave fundamental en la que se basa el régimen de reparto de competencias legislativas en nuestro modelo constitucional es el de exclusividad, que enuncia el artículo 149.1 primero, 149.1.3, entre los preceptos fundamentales, la exclusividad de la competencia. Alrededor del régimen de las competencias exclusivas está basado casi todo el montaje del ordenamiento jurídico. Bueno, pues se sorprenderán ustedes que diga que 35 años después de aprobada la Constitución no sabemos todavía qué es una competencia exclusiva. O es más, sabemos con seguridad que cuando la Constitución habla de competencias exclusivas, las competencias exclusivas no son exclusivas. ¿Cómo lo ven ustedes? No son exclusivas porque son exclusivas también las competencias que las comunidades autónomas tienen sobre las mismas materias y que en los estatutos de autonomía están definidas como exclusivas. Se sorprenderán de esto, que no es un trabalenguas, porque cuando se ha llevado la cuestión al Tribunal Constitucional ha dicho, pues claro, dos competencias que son exclusivas al mismo tiempo están llamadas a ser concurrentes. De lo que resulta que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cada vez que se dice que un legislador tiene competencia legislativa exclusiva, no la tiene exclusiva, sino concurrente. Y esto no está en la Constitución, sino que lo ha inventado la jurisprudencia constitucional. Como ha inventado igualmente la jurisprudencia constitucional un concepto clave, sobre el que hablaba hace un momento también Joaquín Tornos, que es el concepto de desarrollo legislativo. Pues es un concepto crucial para medir las competencias autonómicas en los casos. Existe otra clave que es la bien desarrollada, que es la relación legislación-ejecución. Ahora estamos en un momento en el que vuelve a hablarse de la necesidad de unificar las administraciones públicas. Pues bien, hay dos maneras de organizar
el serio problema de quién ejecuta las leyes. No se les escapa que es mucho más fácil hacer una ley que llevarla a la práctica, sobre todo en un Estado autonómico. Se puede hartar el Estado de hacer leyes que, como las comunidades autónomas no las apliquen, no hay leyes ni hay legislador, no hay legislador central. Pues esto se organiza de dos maneras, porque claro, las soluciones organizativas no son infinitas, esto está ensayado, tiene su historia y tiene su derecho comparado al que podemos acudir. Y hay dos maneras de hacerlo. Que el legislador que produce la norma tenga un aparato administrativo desplazado en cada parte del territorio para que se ocupe ese aparato propio del Estado de llevar a la práctica la norma, digámoslo en términos tradicionales, los delegados de la Administración en cada uno de los territorios, las delegaciones provinciales antiguas, los viejos gobernadores civiles, los jefes provinciales, etcétera, o eso modernizado, claro, y traído a las... o, alternativamente, que se deje la ejecución de las normas del Estado a las propias comunidades autónomas. Se utilice una administración distinta. En este caso hablamos de ejecución indirecta o administración indirecta, que es la que se utiliza para ejecutar leyes que ha hecho un legislador que está enmarcado en el ámbito de un poder distinto. Pues bien, en España no sé de cuál de los dos, tampoco sabemos a estas alturas cuál de los dos sistemas hemos utilizado, porque la administración periférica del Estado no ha sido desplazada del todo y la administración autonómica es en la mayor parte de los supuestos, la que tiene competencias ejecutivas sobre la legislación del Estado. Por tanto, la que debería, y utilizo el término del verbo con absoluta conciencia, la que debería llevar a la práctica la legislación estatal. La separación legislación-ejecución es una elección constitucional muy importante, que tampoco está nada bien definida en nuestra Constitución. Porque, claro, lo he dicho antes, es necesario que quien legisla asegure que la norma que ha dictado se lleve a la práctica. Y en nuestro modelo constitucional se ha dejado prácticamente toda la ejecución a las comunidades autónomas y, sin embargo, no se ha asegurado ese cumplimiento. En muchos casos, respecto de muchas leyes, en la actualidad, cuando hay discrepancia política sobre el contenido de esa normación, es muy sencillo para las comunidades autónomas no llevarlas a la práctica porque son ellas las administraciones responsables de hacerlo. Esto no está resuelto y el problema se ha ido acumulando o creciendo en los últimos años y está llegando pues, a una situación caótica en la que realmente hay una fragmentación del Estado y las comunidades autónomas grande y las comunidades aplican su propia legislación, pero no cuando no quieren la legislación del Estado. En fin, no tenemos resuelto tampoco claramente cuál ha de ser la organización interna de las comunidades autónomas y hemos llegado a un aparato administrativo descomunal que es el que ahora se trata de afrontar con reformas, con algunas de las medidas que nos viene anunciando el Gobierno. Por otra parte, y en cuanto a estas cosas que apreciamos, pues decía al principio, una disminución notable de garantías. Los ciudadanos están perdiendo garantías de sus derechos a toda prisa en el sistema en que tenemos. A toda prisa porque, por una parte, hay regulaciones que antes podían impugnar cuando afectaban a sus derechos porque estaban contenidas en normas de carácter inferior a la ley que eran susceptibles de recurso ante la jurisdicción contenciosa administrativa, jurisdicción ante la cual no hace falta sino una legitimación por simple interés. Tener interés en el asunto basta para impugnar cualquier cosa en esa jurisdicción. Las comunidades autónomas ahora son dueñas no solo del poder reglamentario, sino también del poder legislativo. Y cuando les parece cosas, legalizan decisiones que antes eran decisiones administrativas, las transforman en leyes y en esa medida las hacen inimpugnables. Por otra parte, la posibilidad de que cuando una comunidad autónoma pierde un pleito ante cualquiera de nosotros, la sentencia que se ha dictado se valide mediante una norma ulterior de rango legislativo que no es impugnable, está al cabo de la calle. La disminución de las puertas de acceso hacia la jurisdicción ordinaria pues es uno de los graves problemas que tenemos. Esto hay que reformarlo, por tanto, hay que reformarlo. Nos acaba de hablar Joaquín Tornos de una propuesta muy meritoria y seriamente elaborada, sin duda,
de hacer una reforma en clave federal. Yo, cada vez que se plantean ese tipo de cuestiones de si debemos ir hacia un Estado federal o no, digo siempre, y en esto yo creo que es una idea compartida por muchos, que lo importante aquí no son las denominaciones, lo importante no es la marca, no es cómo se tenga que llamar el Estado, porque tampoco, como se ha dicho, hay un modelo de Estado federal igual a otro en los muchos países del mundo en el que estos sistemas están establecidos. Lo importante no es la marca, lo importante es que se resuelvan los asuntos constitucionales que tenemos pendientes. Yo compartiría buena parte de las propuestas que hay en el documento que nos ha resumido el profesor Tornos, pero no sé cuál es la razón para ponerles como marca la del Estado federal, que echa para atrás a mucha gente y que nos conduce hacia propuestas realmente absurdas. Murcia y La Rioja no han pedido para nada ninguna transformación del Estado que tenemos en otro distinto. Y suena chirriante que Murcia tenga la Constitución de Murcia y La Rioja y Cantabria la Constitución de Cantabria, sin que nadie lo haya pedido, y siempre me parece un sobredimensionamiento y un exceso para cosas que a lo mejor están bien planteadas para una comunidad como esta que nos acoge hoy, donde ese sentimiento de esa reclamación política es mucho más intensa. Pero generalizar el constitucionalismo regional para que todo se llame Estado federal, pues me parece que en fin, no es que yo no tengo ninguna aprensión al nombre. Si sirve ese enunciado federal para resolver los graves problemas que tenemos, pues lo acogería con mucho gusto. Pero es que no resuelve los problemas que tenemos. Y no resuelve uno de los problemas fundamentales, que es el de esa tierra, el de Cataluña en particular. Porque el federalismo que se propone, he dicho al principio que uno de los pocos territorios donde realmente se está planteando que ya no, la Constitución de 1978 no es una Constitución que sirva para resolver las aspiraciones de autogobierno de Cataluña, pues es aquí. Realmente una reforma en clave federal deja en pie cómo organizar la integración de Cataluña en el Estado de modo que satisfaga a los más reivindicativos. Digo, en punto a reconocer diferencias de Cataluña con el resto de los territorios, si es que esas diferencias son encontrables. Porque la otra cuestión que no ha salido todavía, pero que aparecerá, es esos famosos hechos diferenciales, en qué consisten y dónde están. Más allá de los hechos que son simplemente culturales, lingüísticos, históricos, estructurales, esos hechos diferenciales, ¿dónde están? De modo que se hagan inaccesibles por naturaleza a los demás territorios españoles. La planta uniforme que siempre supone un sistema federal obligaría a buscar una respuesta en el famoso asimetrismo. Y el asimetrismo, a su vez, habría que ver en qué se funda, porque digo que no es fácil identificar hechos diferenciales que no sean inmediatamente imitados por todos los demás territorios del Estado. En fin, hay que abordar todo esto con reformas constitucionales, llámese no o Estado federal, pero los problemas que hay que resolver son muchos y el enunciado, la simple enunciación se haría ahora muy larga. No lo voy a hacer y voy a terminar solamente con una advertencia final, una consideración final. No sé yo por qué realmente, porque se escapa a mi razón, a la manera de entender el mundo o de entender el Estado y los intereses generales en los que yo me he educado. No sé por qué razón no se aborda en este país una reforma constitucional sensata. No sé por qué se empeñan los políticos, más allá de lo obvio, que están en posiciones de poder, que los partidos políticos se han comido la totalidad del aparato institucional del Estado y que no quieren en modo alguno reformas que puedan hacérselo perder. Pero no entiendo muy bien por qué no se acomete una reforma constitucional. Se dice es que el Gobierno está ocupado ahora con la crisis económica, cuando resuelva la crisis económica entrará con todo esto. No lo entiendo. Y mucho menos empiezo a entender que se trate de encubrir lo principal, que es la reforma constitucional que tenemos que afrontar con reformas administrativas.
de una lectura rápida de dos textos fundamentales de estos días, que son la ley, no se llama de reforma de la administración local, pero ya me entienden, la reforma de la administración local y las reformas que ha anunciado el Gobierno de las administraciones en general, de las administraciones públicas en general, se deducen que se están introduciendo o se pretenden introducir por esa vía muchas reformas que reclamarían modificaciones de los estatutos de autonomía y de la Constitución misma. Ahorrar mediante este tipo de vericuetos o atajos, afrontar lo principal, que es que tengamos una norma de referencia en el país, que es la Constitución, que no puede ser otra que la Constitución, es un vericueto, un atajo serio y grave, en el que convendría estar atentos, porque aunque seguramente es verdad que esos papeles no tienen más interés, han sido hechos fundamentalmente para enseñarlos a la Unión Europea y que no se quejen demasiado de que no se acometen las reformas estructurales administrativas que están reclamando, es posible que también los políticos se acomoden en ese terreno de lo administrativo y sigan olvidándose de que no tenemos un marco de convivencia ni estable ni seguro y que tenemos problemas que no radican en la administración solamente, sino en el texto fundamental, en la Constitución, cuya modificación hay que atacar. Nada más, muchas gracias.